Quería yo decir algo acerca de todo esto. De verdad que nosotros como inmigrantes, muchos de nosotros podemos decir que en esta nación fue donde conocimos a nuestro Señor Jesucristo. La mayor parte de nosotros, aquí nos compartieron el Evangelio, aquí nos salvamos y aquí de verdad fue una bendición, ha sido una bendición, será una bendición este gran país, no solamente para nosotros respecto a lo que tiene que ver con el Evangelio, sino a todo lo que es el mundo. Y déjame decirte por qué a todo el mundo. Bíblicamente, tú puedes ahí corroborar que la palabra de Dios dice que Dios nos conocía a cada uno de nosotros antes de nacer. Él ya sabía todos nuestros días y que nosotros fuimos elegidos. Así que entonces eso me hace pensar a mí que si nosotros no hubiéramos cruzado la frontera, si no hubiéramos llegado a esta gran nación, de todas maneras Dios nos tenía en su plan. Pero déjame decirte otra gran verdad, algo que saqué por ahí de información. Y es que después de la independencia de los Estados Unidos en los años 1800, finalizando ya los 1800, fue una gran explosión lo que comenzó con algunos misioneros de aquí en los Estados Unidos, de ir a predicar el Evangelio a todo lo que era Hispanoamérica, a todos nosotros. Básicamente, déjame darte este dato, el 90% de las iglesias evangélicas, las que comparten el mensaje de Jesucristo, el 90% de ellas fueron fundadas por misioneros americanos. Así que eso ha sido una gran bendición para todo el mundo. Por eso es que esta nación es lo que es hoy en día, porque Dios ha puesto su mano sobre esta gran nación. Y nosotros festejamos, obviamente. Déjame hacerte una pequeña historia acerca de todo lo que ha pasado últimamente. Últimamente me he estado leyendo algunos libros que han sido bastante interesantes, han sido de bastante bendición para mi vida. Puedo decir básicamente que me han edificado, pero noté algún detalle en estos libros que de verdad, te lo digo así, tienen mucha información. Y es que en estos libros que yo me he leído últimamente, en repetidas ocasiones mencionan a estos dos personajes que van a aparecer aquí en la pantalla, que ellos han sido parte de lo que ha sido la historia de los Estados Unidos. Abraham Lincoln y Franklin Roosevelt, estos dos hombres que sin duda me llamó la atención que se mencione una y otra vez como un buen ejemplo, porque ellos han dejado ahí su aporte a lo que ha sido la humanidad. Y me quedé pensando, wow, ¿qué hizo Abraham Lincoln? Bueno, básicamente este hombre se habla mucho de él porque abolió la esclavitud. Y ha hecho otras cosas ahí interesantes, no puedo abarcar mucho más porque tengo el tiempo limitado. Pero este hombre dijo algo acerca de lo que es la palabra de Dios. Dice, creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios le ha dado al hombre. Y básicamente, obviamente, cuando un presidente viene aquí y hace su juramentación como presidente, jura sobre la Biblia de Abraham Lincoln. Y el otro personaje aquí, Franklin D. Roosevelt, este hombre llegó a asumir el poder aquí en los Estados Unidos en un momento bastante crítico en la Segunda Guerra Mundial. Y él, básicamente, él convocaba a oración, días de oración en toda la nación, para que Dios pusiera su mano y le diera sabiduría sobre las decisiones que tenía que tomar. Así que ese dato me pareció bastante importante porque obviamente ellos han dejado huella y se les recuerda como personajes bastante importantes en la historia del mundo. Dice el Salmo 33, 12, dichosa la nación cuyo Dios es el Señor. Y seguimos orando para que Dios siga poniendo su mano de bendición sobre esta gran nación. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por toda la libertad que tú nos has dado aquí en esta gran nación. Gracias, Señor, que nosotros tenemos de verdad el privilegio, el honor de poder escudriñar tu palabra en completa libertad. Señor, gracias por todo lo que tú has hecho aquí. Señor, gracias que su palabra se ha compartido, el evangelio se sigue regando. Señor, que eso es lo que nos concierne a nosotros como familia tuya. También te quiero dar gracias por todos mis hermanos aquí reunidos. Gracias por la fidelidad de ellos. Gracias por su servicio. Gracias porque tú haces grandes cosas en la vida de las personas. Yo te pido, Señor, que en este tiempo seas tú hablando a través de mí. Señor, que estas no sean ideas de un simple predicador, que sea tu palabra edificándonos a cada uno de nosotros. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Comenzó este año 2026 y nosotros iniciamos una serie basada en los reyes de Judá, que de verdad te lo digo, para mí fue fantástico estudiar todos estos reyes. Pero como todo tiene un principio, también todo tiene un final, y hoy vamos a concluir la serie de los reyes. Para la siguiente semana vamos a iniciar
una serie basada en lo que es la iglesia sobre el libro de Tesalonicenses, y eso también va a estar bastante bueno, así que no te lo pierdas. Pero hoy finalizamos con la historia del rey Josías, un rey que tenía un corazón para Dios. Y él básicamente llevó toda una vida, donde dejó huella. Y es una vida digna de recordar. Así que quiero que abras tu Biblia, te voy a pedir de favor, abre tu Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 35. Vamos ya a la recta final de la vida del rey Josías. Segunda de Crónicas, capítulo 35, verso 20. Vamos a iniciar desde el verso 20. La semana pasada, si tú no estuviste aquí, bueno, déjame hacerte un pequeño recuento de lo que Mandy compartió. Este rey comenzó adorando a Dios, buscando a su Dios, pero la realidad de las cosas es que simplemente él se conformaba con escuchar las historias acerca de Dios. Pero un día mandó a unos funcionarios suyos a hacer unos pequeños arreglos en el templo del Señor, un templo que estaba totalmente en ruinas, estaba totalmente ahí destrozado porque otros reyes, básicamente su padre también contribuyó con todo esto, le hicieron grandes destrozos. Así que él dijo, bueno, yo creo que es tiempo de reconstruir el templo y hacer unos pequeños arreglos para que podamos adorar juntos a nuestro Señor. Y entonces sus funcionarios, de una manera ahí milagrosa, encontraron la ley de Dios. Él, cuando comienza a leer la palabra de Dios, se da cuenta que no estaban adorando a Dios como debían hacerlo. Se rasga las vestiduras, eso quiere decir que se avergonzó de no estar adorando al Señor como él lo determinaba. Y entonces se da cuenta de que también tenían que celebrar la Pascua. Y la Pascua no la habían celebrado desde hace mucho tiempo. Así que aquí comienza la historia. Dice así en verso 20. Después de que Josías terminó de restaurar el templo, Necao, rey de Egipto, dirigió a su ejército desde Egipto para hacer la guerra en Carquemis, junto al río Éufrates. Entonces Josías y su ejército salieron a enfrentarlo. Pero el rey Necao envió mensajeros a Josías con el siguiente mensaje. ¿Qué quieres de mí, rey de Judá? No tengo nada contra ti. Voy de camino a pelear contra otra nación. Y Dios me ha dicho que me apresure. No interfieras con Dios, quien está conmigo, o Él te destruirá. Verso 22. Sin embargo, Josías se negó a escuchar a Necao, a quien Dios realmente le había hablado, y no quiso regresar. En cambio, se disfrazó y dirigió al ejército en la batalla en la llanura de Megiddo. Verso 23. Entonces los arqueros enemigos hirieron al rey Josías con sus flechas, y el rey gritó a sus hombres: sáquenme de la batalla porque estoy gravemente herido. Así que sacaron a Josías de su carro de guerra y lo pusieron en otro. Luego lo regresaron a Jerusalén, donde finalmente el rey murió. Lo enterraron allí, en el cementerio de los reyes, y toda Judá y Jerusalén hicieron duelo por él. El profeta Jeremías compuso cantos fúnebres en honor a Josías, y hasta el día de hoy los coros siguen entonando estos tristes cantos acerca de su muerte. Esos cantos de duelo se han convertido en una tradición y están registrados en el libro de los lamentos. Ojo acá, que este no es el libro de lamentaciones que tú encuentras en tu Biblia, este es otro libro. 26. Los demás acontecimientos del reinado de Josías y sus actos de devoción realizados según lo que estaba escrito en la ley del Señor, desde el principio hasta el fin, están registrados en el libro de los reyes de Israel y de Judá, que básicamente es lo que nosotros hemos estado estudiando. Hemos estado alternando el libro de los reyes y el libro de las crónicas de los reyes. Pero si tú te das cuenta, él termina diciendo esto. Dice que están registrados sus actos de devoción. Hay otra versión que dice que están registradas sus buenas obras. Todo el trabajo arduo que este rey hizo para su pueblo, para beneficio de su pueblo. Este hombre dejó una huella profunda en el corazón de su gente. Por eso es que toda la gente, al enterarse de que este rey había muerto, hizo gran lamentación por mucho tiempo. Todos estaban consternados porque era un rey que había servido a su pueblo durante toda su vida. Él inició siendo rey a la edad de 8 años y fue una vida totalmente de servicio. Él se ganó a pulso el corazón de todo su pueblo. Desde muy joven buscó al Señor. 8 años empezó a buscar al Señor su Dios, algo que en realidad no hizo su padre, pero él sí. Dice la Biblia que él eliminó la idolatría porque el pueblo de Israel había levantado
edificaciones para adorar a otros dioses, a la diosa Aserá o al dios Moloch. Y él dice que vino y que se dio cuenta de la situación y derribó todo eso. Era un gran pecado en contra del Señor. Ahora bien, uno puede físicamente derribar las estatuas que las personas levantan o monumentos donde se adoran a otros dioses. Uno puede venir ahí con un martillo de esos grandes, un mazo, un marro y derribar todo eso físicamente, que fue lo que hizo el rey. Pero él se dio cuenta de una gran verdad. Él pudo derribar todo eso, pero no podía quitar del corazón de las personas la idolatría. Así que entonces, al encontrar la palabra de Dios, organizó a todo el pueblo para que hicieran una gran reforma, para que organizadamente todo el pueblo pudiera venir y adorar al único Dios verdadero de una manera bien estructurada. Que eso fue una jugada magistral, fue una jugada maestra, porque la realidad de las cosas es que él, sin la palabra de Dios y sin el Espíritu, realmente no puede hacer gran cosa para quitar la idolatría del corazón de las personas, que eso es básicamente algo imposible para un ser humano. Así que necesitó la ayuda de Dios e impulsó una reforma espiritual en todo lo que era su región. También fue reconocido por su fidelidad. Fue un hombre que adoró durante toda su vida al Señor su Dios. Y la Biblia cierra con broche de oro su vida diciendo esto. Segunda de Reyes 23 dice así: nunca antes hubo un rey como Josías, que se volviera al Señor con todo su corazón. ¿Tú sabes qué es volverse a Dios con todo tu corazón? En su totalidad, con toda su alma y con todas sus fuerzas, obedeciendo todas las leyes de Moisés. Wow, imagínate tú. Eran 513 decretos que Dios le había dado a Moisés, estatutos, y todos los empezó a obedecer. Desde entonces nunca más hubo un rey como él. Entonces básicamente estamos hablando del mejor rey que tuvo el pueblo de Judá. Él dejó un legado para las siguientes generaciones, no solamente sus hijos, sus nietos y demás. Hasta el día de hoy estamos estudiando la vida de Josías, todos sus hechos, todas sus obras, toda su vida de servicio. Hasta el día de hoy podemos hacer uso de todo lo que él hizo para beneficio de nosotros y poder ponerlo en práctica. Él definitivamente se negó con todo su corazón a llevar una vida ordinaria. Claro que no, Dios demostró que tenía un propósito y lo aprovechó al máximo. Por eso es que su vida es una vida digna de imitar. Y entonces yo quiero básicamente compartir contigo, quiero hacer una pregunta: ¿cómo puedo llevar una vida digna de recordar? Todo basado en lo que hizo Josías y algunos otros reyes también, ¿por qué no? Esa es la pregunta para hoy. ¿Cómo puedo llevar una vida digna de recordar? Y quiero simplemente compartir tres pasos, todo basado en la vida de este rey. Bien sencillo, bien práctico. ¿Cómo puedo llevar una vida digna de recordar? Porque obviamente detrás de ti vienen otras generaciones. Vienen tus hijos, vienen tus nietos y quizá puedas ver hasta tus bisnietos. ¿Y qué es lo que se va a decir de ti cuando tú ya no estés aquí? Quiero comenzar con lo primero. Elimino el egoísmo de mi vida y dedico mi vida al servicio de los demás. Josías encontró tremenda satisfacción al servir a su propia gente. Aún él era el rey y él tenía a su disposición todo: sirvientes, funcionarios, ejército, riqueza, todo estaba a disposición de él. Y él no quiso acomodarse en su trono, él siendo el rey. Él no lo quiso. Él lo que quiso hacer era servir a su gente. En eso se encontró la satisfacción. Y cuando tú lees la palabra de Dios, tú te das cuenta que implícitamente está revelado que todos los seres humanos encontramos satisfacción en el servicio. Cristo dijo: hay más dicha, más gozo, más felicidad en dar que en recibir. Y todo, si tú leíste la historia de este rey junto con nosotros, tú te das cuenta que al principio de su vida dice que él reinó desde los 8 años y se menciona el nombre de su madre, una mujer llamada Gérida. Ahora, ¿por qué es importante ahí? Yo quiero compartir lo que yo pienso, es una opinión nada más, porque la Biblia no lo dice. Pero tremendo ministerio el que hizo su madre, porque seguramente fue ella la que lo impulsó, la que lo enseñó a servir a los demás, a ir al servicio de los demás, a encontrar satisfacción, a encontrar un propósito en tu vida cuando tú sirves a otras personas.
Cuando tú no te quedas estático, no llevas una vida ordinaria, sino que básicamente cumples el propósito de Dios para tu vida, que a grandes rasgos, simplemente hablando en términos generales, es el servicio a los demás. Gálatas 6:10 dice: por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, especialmente a la familia de la fe. Hagan el bien a todos, dice la palabra de Dios. Ahora, no quiero sacar nada de contexto. De lo que el apóstol Pablo está hablando en Gálatas capítulo 6, está hablando de invertir en lo que realmente vale la pena en la vida. Y él está hablando acerca del servicio. Dice: inviertan en eso y su vida va a ser bendecida. Yo no lo estoy diciendo, tú te puedes hacer una anotación ahí, ok, vamos a leer mañana Gálatas capítulo 6 y te lo lees completamente para que tú corrobores que esto es verdad. Y si se menciona el nombre de su madre, y en algunas ocasiones los reyes también mencionan el nombre de la abuela, es porque todo comienza en casa. Todo comienza por la casa. Los padres dando el ejemplo de lo que es servicio a los demás, poniendo responsabilidades a otros básicamente para servir a los demás. Eso era algo que no me gustaba a mí cuando era niño, pero básicamente mi mamá me obligaba a hacerlo. Pero era por mi bien. En ese entonces no lo entendía, pero era por mi bien. Y hay un ejemplo en la Biblia, ahora que vamos a ir a la megaconferencia por allá, y Mandy ya dijo que vamos a estar estudiando el libro de la reina Esther. Déjame darte un pequeño, ¿cómo podría decirlo? Hay un hombre ahí que se menciona en el libro de Esther, que dice la Biblia, es un hombre llamado Mardoqueo. Este hombre dice que era un hombre que tenía también un corazón para servir a Dios. Pero él dice que tuvo que adoptar a muy temprana edad a una niña que había perdido a sus padres, que en este caso es Hadasa o Esther. Y él la crió en su casa como su propia hija. Y obviamente, como él era un hombre de Dios, le enseñó valores bíblicos, valores del único Dios verdadero. Básicamente él la educó enseñándole lealtad. Lealtad primeramente a Dios y lealtad también a lo que es su familia. Le enseñó obediencia, obediencia a Dios y obediencia a sus padres. Y lo más importante de todo es que le dijo que tenía un propósito en la vida, que era el servicio a los demás. Dice la palabra de Dios que esta muchachita creció en su casa y era una muchachita que era bastante hermosa físicamente, pero espiritualmente también era bastante hermosa. Porque este hombre obviamente le enseñó los valores bíblicos, le enseñó que realmente las cosas que valen la pena en la vida es el servicio a Dios, es amar a Dios con todas sus fuerzas. Así que obviamente el rey que había llevado cautivo a todo el pueblo de Israel hacia la región de Babilonia, que después vinieron los persas y se establecieron ahí conquistando a los babilónicos. El rey se enamora de ella, obviamente al ver su belleza y su encanto, se enamoró de ella y ella llegó a ser la reina. Era la reina de todo ese imperio. Pero dice que aún siendo reina, todavía obedecía a su tío Mardoqueo, a su primo, Mardoqueo. Todavía seguía sus consejos. Y es que en ese tiempo, si tú te lees ese libro de Esther, que está lindísimo, es una historia bellísima. Incluso hay una película que se llama Una noche con el rey. Primero léete el libro, después te ves la película. Así vas a sacarle mucho más provecho. Dice que se emitió un edicto para asesinar a todos los judíos. Estaba un edicto ya para asesinar a todo el pueblo judío. Ella obviamente no había revelado que ella era judía. Y entonces su tío le manda decir que ella había llegado ahí para básicamente servir a su pueblo y tenía que encontrarse con el rey. Ella le dice: pero es que si yo me presento delante del rey, cuando él está en junta con todos sus funcionarios, el protocolo dice que me tienen que asesinar. Y su tío le dice: mira, si Dios tiene un propósito contigo, tienes que cumplirlo. Quizá llegaste ahí para ser reina y mira lo que dice Esther capítulo 4 verso 14. Si te quedas callada en un momento como este, le dice Mardoqueo, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Entonces la respuesta de Esther es esta. Le dice: mira, junta a todas las doncellas, junta a todos tus parientes y oren y ayunen por mí, que me voy a presentar delante del rey. Y si tengo que morir, moriré. Tremenda valentía, pero ella encontró el propósito en su vida.
Porque dice por ahí que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Ella arriesgó todo esto. Se presenta delante del rey y el rey le perdona la vida. E incluso manda a suspender el edicto que estaba para los judíos, rescatando a todo su pueblo. Pero ¿quién estaba detrás de todo esto? Un hombre que también amaba a Dios y servía a su pueblo. Y mira cómo finaliza la historia de Esther. Esther capítulo 10, verso 3 dice: Mardoqueo, el judío, llegó a ser el primer ministro. Primer ministro. Segundo en mando después del propio rey Jerjes, o el rey Asuero, que es lo mismo. Fue un hombre muy importante entre los judíos, de gran estima ante ellos, porque siguió actuando a favor ¿de quién? De su propio pueblo y defendiendo el bienestar de todos sus descendientes. Otra vez, un ejemplo más de una vida de completo servicio a los demás, primeramente a su pueblo, primeramente a su gente. Pero él gozaba de alta estima, tenía una buena reputación entre toda su gente. Lo querían muchísimo porque toda su vida la dedicó al servicio a los demás. Ahora bien, él llegó a ser primer ministro y también tenía todo a su disposición: un ejército, riquezas, fama, honor, todo lo tenía a su disposición, pero él no quiso eso. Él siguió sirviendo a su pueblo con denuedo. Eso es exactamente los lineamientos de Dios. Es exactamente como Dios determina que hay que vivir la vida. Usted sabe que cuando Jesucristo estuvo caminando aquí por la tierra, Él tenía sus 12 discípulos. Y un día todos esos discípulos estaban discutiendo entre sí porque querían ser el más importante, obviamente después de Jesucristo. Incluso la madre de dos de ellos un día vino con Jesús y le dijo: mira, en tu reino te pido que mis dos hijos estén sentados, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y entonces Jesús utilizó esta historia para contarle esto a sus discípulos. Mateo capítulo 20 dice así: Jesús los llamó a todos y dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad. ¿Te suena familiar eso? Tú que vienes de Hispanoamérica. Pero entre ustedes no debe de ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser el esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esos son los lineamientos de Dios, esos son los estándares de Dios. Para ser el primero hay que servir a los demás. Haciendo esto, te lo aseguro, la gente te va a recordar con gran cariño y dejarás huella en este mundo por el servicio a los demás. Así como vimos ahora el ejemplo de Abraham Lincoln y de Roosevelt, que se dedicaron a servir a su pueblo. El ejemplo bíblico de Mardoqueo, el ejemplo bíblico de Josías, del rey Josías. Los dos dice que gozaban de gran estima entre su pueblo y hasta el día de hoy lo seguimos recordando porque dejaron una huella bien profunda en el corazón de su propio pueblo: servicio a los demás. Déjame ir con la siguiente cosa para que nosotros podamos llevar una vida digna de recordar. Desarrollamos pasión por Dios, así como Josías. Él era un hombre apasionado por las cosas de Dios. Se apasionó tanto que obviamente dejó un gran ejemplo de la pasión que él tenía. Déjame hacerte otra pequeña historia. Yo tengo muchas historias hoy ahí para contar, pero yo sé que no tengo mucho tiempo porque el tiempo está oprimiendo un poco y hay que ver el fútbol. No es cierto. No se le puede poner límites a la palabra de Dios, pero déjame contarte una pequeña historia acerca de lo que es desarrollar pasión por Dios. Un día mi esposa y yo, nosotros acabamos de convertirnos, acabamos de entregar nuestra vida a Dios y nosotros un día fuimos a visitar a una persona al hospital, un hermano de la iglesia. Ahora, yo de verdad no me recuerdo si fue una hermana que había tenido a su bebé o había sido alguna otra cosa, pero ella estaba en el hospital. Y nosotros la fuimos a visitar y estamos ahí de visita. Y fue exactamente en ese momento cuando la trasladan a otro cuarto, a otra habitación, para compartirla con otras personas que estaban ahí.
Así que ya el cuarto compartido, estábamos ahí hablando de cualquier cosa. Y entró una enfermera con un formulario de este tamaño. No era para nuestra hermana, nuestra querida hermana, no era para ella, sino que era para la persona con la que estaba compartiendo la habitación. Y ahí le empezó a hacer una serie de preguntas. Y ahora le voy a pedir un favor. No me tilde usted de chismoso. Simplemente soy observador. Y me gusta observar las situaciones. Tú sabes que el chisme da como un buen saborcito ahí, así que... Y entonces le hace una pregunta y le dice, ¿qué religión profesa usted? Y esta persona que estaba ahí contestando, se le queda viendo a su esposo y su esposo se le queda viendo a ella. Se miran los dos y la respuesta de ella es, bueno, creo que nosotros somos cristianos. Y yo dije, wow, qué pesar. Imagínate, yo estaba viendo todo eso y dije, wow. ¿Cómo me defino yo? Me quedé pensando ya por la noche cuando estaba yo acostado en mi cama. ¿Cómo me defino yo? Porque obviamente hay personas que llegan a mi vida y me preguntan, ¿cuál es la religión que tú profesas? Y obviamente yo en esos tiempos yo decía, bueno, es que yo soy cristiano. Pero yo al ver la respuesta de esta persona de verdad que me hizo profundizar, me hizo meditar si realmente yo quería decir que era cristiano. Y llegué a la conclusión de que en realidad yo no quiero definirme como cristiano. Yo quiero de verdad decir cuando alguien me pregunte, yo soy, y con toda la plena convicción, con la seguridad que Dios te da, yo soy seguidor de Jesucristo. Y me puse contento, tú sabes que yo me puse contento, dije, wow, ahora que me pregunto, yo de verdad voy a, con toda la plena convicción que Dios me da, decir, yo soy seguidor de Jesucristo. Resulta ser que un día tú sabes que Dios te pone muchas veces a prueba, si realmente tú estás viviendo conforme a lo que tú crees, o a lo que tú piensas, o a lo que tú dices. Resulta ser que un día el pastor Fidel me regala un libro. Y la verdad es que yo tomé el libro, lo empecé a hojear y me empecé a quedar dormido. Boté el libro por ahí. Después de un tiempo, un buen hermano aquí en la iglesia me regaló otro libro que de verdad, estos libros están sensacionales. Pero yo lo empecé a hojear y dije, no, yo creo que no. Porque yo no tenía el hábito de la lectura. Después me volvieron a regalar otro libro y fue lo mismo. Y entonces, tú sabes, cuando tú tienes esos tiempos donde tú meditas cosas, me quedé meditando en realmente lo que yo había dicho, si yo realmente quería ser seguidor de Jesucristo. Y entonces Dios en mi corazón, en mi mente me puso esta imagen que te va a aparecer aquí arriba. Si yo quería ser recordado así, si tú lo puedes leer ahí, yo te doy permiso de que te rías, no te preocupes, puedes reírte. Dios me confrontó, de verdad te lo digo, Dios me confrontó si yo quería ser este tipo de persona y si eso reflejaba que yo de verdad era su seguidor. Y yo te voy a decir una cosa, hay muchos libros que tú empiezas a leer y tú dices, este libro es una basura. Pero no era el caso de estos 3, 4 libros que ya tenía yo ahí. Yo dije, no, Señor, yo no quiero ser eso. Yo no quiero que en mi lápida, en mi epitafio se diga esto de mí. Aquí yacen los restos de aquel que iniciaba libros y jamás los terminaba. No, Señor, yo no quiero ser así. Y entonces Dios me dijo, tienes que desarrollar pasión. No solamente eres mi seguidor, sino tienes que desarrollar pasión por mí. Y esto es algo que usted viene al sitio web, a nuestro sitio web como iglesia, va a encontrar una declaración de visión que también te va a aparecer aquí en la pantalla. Y mira la declaración de visión que tiene ahí. Son 5 pasos ahí de nuestra declaración de visión. Que esto básicamente es crear seguidores apasionados por Cristo. No solamente seguidores de Jesucristo, sino ahora le añadimos algo más, un estándar todavía un poco más elevado. Seguidores apasionados por Cristo que expanden el reino de Dios. Y estos son nuestros 5 propósitos. El primero es adorando a Cristo. Y esto básicamente quiere decir que nos reunimos aquí en nuestras reuniones de domingo o nuestras reuniones de viernes, ahora es el caso en inglés, donde todos nosotros como iglesia, o también tiene que ver el caso de cuando nos vamos allá a las montañas, la iglesia se traslada a la megaconferencia, son todo tipo de eventos donde nosotros adoramos juntos al Señor y estamos todos juntos como iglesia. Básicamente nosotros empezamos a cumplir eso, que es adorar a Cristo de esa manera. Número 2, creando amistades, y esto se va a intensificar, crear amistades entre nosotros si usted asiste a un grupo de crecimiento. Si usted es parte de un grupo de crecimiento, usted va a poder conocer a personas ahí. Cuando digo conocer personas, quiero decir forjar amistades, amistades sólidas, amistades donde usted se pueda apoyar, pueda compartir.
El número 3 es creciendo en Cristo. Esto se refiere también a los grupos de crecimiento donde podemos venir a aprender Biblia. O también están nuestros pasos espirituales que tenemos de discipulado. Si usted viene aquí, nunca ha sido discipulado, un buen hermano, esto es 1 a 1, puede hacer esos 10 pasos junto con usted. Simplemente lo tiene que solicitar. Y es una manera más de ir desarrollando pasión por las cosas de Dios, por las cosas de Cristo. Cuarto, sirviendo a otros. Esto es a través de todos los ministerios que tenemos aquí en la iglesia. Necesitamos maestros en la escuela dominical. Necesitamos también personas que cocinen, que los sugieres, que también necesitamos gente en los sugieres, de los que sirven aquí en lo que es el edificio. Hay personas, hermanas, ahí Aris tiene el ministerio de la cocina, también necesita gente que cocine, gente que sirvan a otros. Básicamente nosotros tenemos todo esto para poder entrenarnos al servicio de los demás y no quedarnos estáticos. Eso también es desarrollar pasión por las cosas de Dios. Y lo último, que es el fruto de estas 4 cosas, compartiendo de Cristo a los perdidos, es tener pasión también por las personas que no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Déjame darte un ejemplo bien práctico de todo esto, súper práctico. Resulta ser que hay un grupo de hermanitas aquí que tienen, ellas empezaron hace unos años atrás porque tienen unos niños más o menos de la edad igual, tenían edad entre 4 o 5 años y ellas empezaban a hacer actividades juntas para que los niños salieran y pudieran irse por ahí a compartir, a no perder el tiempo. Ellas van a museos, van a parques, van a todo tipo de eventos ahí a sacar a los muchachos. Bueno, estos muchachos ya crecieron un poquito hoy en día. Y hace apenas unas cuantas semanas atrás decidieron ir al lago a hacer una carnita asada. Y tú sabes que en el lago ahí se presta en tiempo de calor para hacer una carne asada. Nuestros muchachos estaban a la orilla del lago y ellos estaban ahí haciendo lo que todo buen adolescente hace, en la bobería, haciendo nada, ahí perdiendo el tiempo y contando chistes de todo tipo de cosas, obviamente chistes santos. Y estaban ahí y de pronto viene una mujer pidiendo auxilio porque su sobrino se estaba ahogando. El tipo no se estaba ahogando, el tipo ya se había ahogado, ya estaba todo sumergido. Y nuestros muchachos, 2 de ellos básicamente fueron a sacar al muchacho. Con esa valentía que Dios les ha dado, fueron y empezaron a sacar al muchacho como ellos podían, porque el muchacho también estaba de su forje, de su mismo calibre, de su misma estatura. Y como pudieron lo echaron para arriba y lo sacaron. Y dije, wow, qué muchachos más valientes, porque vieron una necesidad y decidieron ir y arriesgar su vida y servir. Pero ese no es el punto al cual yo te quiero, al cual yo te quiero llevar, al cual yo quiero exaltar. El punto acá es que entre estas hermanas estaba nuestra hermana Lupita, que ella tiene una mira calculadora para todo, para compartir el evangelio. Ella se dio cuenta de la situación y le tomó el teléfono a la tía, a la mamá, a los familiares del muchachito, porque el muchachito fue llevado al hospital. Les tomó el teléfono. Después les hizo una visita. Fue hasta su casa y ahí pudo compartir el evangelio. Ese es el punto al cual yo quería llevar. Sí, si acá nosotros damos servicio completo. No nos andamos con medias cosas. Acá se da el evangelio. Hay que ponerle así a la iglesia el evangelio completo. No, esa es otra cosa. Pero eso es tener pasión por Dios. Es tener de verdad un alma que vea la necesidad que hay allá afuera de compartir el evangelio a los perdidos. Eso es tener pasión por Dios. ¿Qué hay de ti? ¿En dónde estás? Porque no me vas a decir que también querías una lápida como la mía. Ese es solamente para mí. No te preocupes, Dios, de verdad, Dios ha corregido eso en mi vida y de verdad yo me puse a cuentas con Él y me leí esos 3 libros que están sensacionales. Si tú quieres el título de uno de ellos, yo te lo puedo dar, que de verdad ha sido una bendición para mi vida. Tercer punto, y con esto cierro, siendo generosos. La generosidad se contagia, es algo contagioso, muy contagioso. Y básicamente una de las características del rey Josías es que era bastante generoso. Él se dio cuenta de que en la ley de Moisés no se había celebrado la Pascua por mucho tiempo. Y él dijo, no, aquí debe de haber una gran celebración. Debe de haber una gran celebración, vamos a celebrar la Pascua. Y tú sabes que
se determinaba que tenía que haber sacrificio de corderito o de una vaquita o de otro animal, ahí según el caso. Después lo sacrificaban, después lo cocinaban, después todo el pueblo comía. Pero se dio cuenta que había una gran necesidad, que el pueblo básicamente estaba sufriendo, había carencia. Él se dio cuenta de la situación y mira lo que dice en 2 de Crónicas capítulo 35, te va a aparecer aquí. Después Josías proveyó 30,000 corderos y cabritos para las ofrendas de la Pascua del pueblo, junto con 3,000 cabezas de ganado. Todos eran de los rebaños y de las manadas del rey. Él no utilizó los recursos de alguien más, él utilizó sus propios recursos para cubrir esta necesidad. Ahora bien, eran 30,000 corderos y cabritos. Yo me puse a hacer cuentas ahí, poder contextualizar todo lo que este rey donó, porque esto fue una donación a Dios. Y resulta ser que me puse a investigar ahí en el flea market cuánto vale un cabrito, un corderito, porque él donó 30,000. Y entonces dice, los precios oscilan entre 250 a $400. Según sea el corderito un poquito más llenito que el otro, va variando el precio, pero básicamente oscila entre 250 y $400. Fueron 30,000 corderitos. Y también dice que él donó 3,000 cabezas de ganado. Una cabeza de ganado, solamente una vaca, una sola vaca, de buen tamaño, alimenta a una familia de 4 de 5 personas en un año, sin contar los huesos y sin contar la grasa. Alimenta a toda una familia. Solamente una vaca, y fueron 3,000 vacas que él donó. Y entonces el precio de una vaca oscila entre los $1,500 a $3,000. Entonces, si yo me puse a hacer cuentas de todo esto, el rey gastó entre $12 millones a $21 millones solamente en su donación. Esto fue algo bastante generoso, porque estaba invirtiendo en Dios, en su pueblo. Dice el proverbio, cuando tú ayudas al pobre, le haces un préstamo a Dios y Él te lo va a pagar. Eso es lo que dice su palabra. Ahora bien, Él, al actuar de esa manera, sus funcionarios lo vieron y quisieron seguir el ejemplo de él, de también ser generosos. Dice que sus funcionarios donaron 2,600 corderos y cabritos y 300 cabezas de ganado. Ahora bien, los levitas, al ver los funcionarios y a ver la acción del rey, ellos no se quisieron quedar atrás y donaron 5,000 corderitos y cabritos y 500 cabezas de ganado también. Ellos también se contagiaron de la generosidad del rey y todos empezaron a ser bastante generosos con el pueblo, y todo el pueblo comió y disfrutó de la Pascua. Y dice la Biblia que nunca, no había habido una Pascua desde hace mucho tiempo de esas características. Esa fiesta fue en grande y todo para celebrar a Dios. Así que esto es una inversión. Y ahora tú podrás decir, bueno, es que tú quizá quieras sacar provecho de todo esto. No, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, que nosotros debemos de ser generosos. Así que te voy a pedir que abras tu Biblia en 2 de Corintios. Vamos al capítulo 9, porque está hablando Pablo acerca de lo que es ser generoso. Y tu generosidad, ¿qué fruto puede traer? ¿Y qué legado puede también traer cuando tú eres generoso? 2 de Corintios capítulo 9. Vamos a ir desde el verso 1. Sin sacar nada de contexto, está hablando acerca de la generosidad, de ser generoso. Aquí no está hablando del diezmo, está hablando de una donación, que unos hermanos tenían necesidad de algo. Y dice así, verso 1. En realidad, no necesito escribirle acerca del ministerio de ofrendar para los creyentes de Jerusalén. Entonces, la necesidad era esta. Los creyentes de Jerusalén, la iglesia en Jerusalén, estaba pasando tremenda necesidad. Ahora acá no especifica de qué, pero la estaban pasando mal. Verso 2. Pues sé lo deseosos que están de ayudar. Y me estuve jactando en las iglesias de Macedonia de que ustedes, los de Grecia, hace un año estuvieron dispuestos a enviar una ofrenda. De hecho, fue su ¿qué? Si tú estás leyendo conmigo, fue su entusiasmo lo que fomentó que muchos de los creyentes macedonios comenzaran a dar. Ellos dieron, los otros vieron y se contagiaron del entusiasmo. Dijeron, no, nosotros también queremos ayudar. Eso es ser generoso. Poner las manos en acción. Avanza al verso 6, por favor. Ahí mismo, 2 de Corintios 9, verso 6.
Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Esto es una ley universal dada por Dios. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no de mala gana ni bajo presión, no por obligación. Esto es de corazón, porque Dios ama a la persona que da con alegría, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Ahora tú lo ves, que de todas maneras Dios te repone todo lo generoso que tú llegas a ser. Y entonces él va a tomar uno de los salmos que escribió David, lo va a repetir aquí junto con ellos. Dice así: como dicen las escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán ¿qué? Recordadas por siempre. Ahora, ¿de quiénes está hablando? El salmista está hablando de los que son parte del pueblo de Dios, y que Dios les pone en su corazón la plena convicción de ser generosos. Dice la Biblia: Dios conoce a los suyos. De ellos está hablando. Sigo leyendo en el verso 10. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él, Dios, proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que lo necesitan, ellos darán gracias a Dios. Entonces, dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Y tú sabes que hay otra parte en la palabra de Dios, exactamente en 1 Corintios, que está hablando del ministerio de dar, de las personas que tienen ese don y que tienen la capacidad de ofrendar y dar generosamente, de ser generosos. Dice que ese ministerio es inefable. Inefable es una de las palabras más lindas, rankeada del top 10 en el castellano, que básicamente quiere decir que no se puede expresar con palabras. Ese ministerio es inefable. Ese ministerio es maravilloso para los ojos de Dios, porque lo que acabamos de leer, Dios ama al que da con alegría. Otra manera más de ser recordado después de que ya no estés aquí. Otra vez, ¿qué hay de ti? ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Qué días, qué vida estás viviendo tú para poder ser recordado, dejar un legado a las generaciones que vienen detrás de ti? Así como estos hombres. Yo quiero hablar hoy por ti, porque yo creo que esto es bastante importante. Primeramente, cerrar con este rey, que fue el mejor rey de Israel, el rey Josías. Darle gracias a Dios por su legado que dejó, por todo el ejemplo que él dejó. No solamente él, también la vida de Mardoqueo, el mismo Señor Jesucristo, que no vino a ser servido, sino a servir a los demás, dar su vida por cada uno de nosotros, a desarrollar pasión por las cosas, por las almas perdidas. Porque yo creo que esa es una iglesia saludable, que cumple los propósitos de Dios. Obviamente, Dios no nos llamó para estar cómodos, sino para salir adelante y cumplir su propósito. Que eso, el propósito de Dios, es lo único que va a trascender a la eternidad. Tú vas a morir, tú y yo vamos a morir un día, y no nos vamos a poder llevar absolutamente nada de las cosas materiales, pero vas a dejar un legado que va a tener repercusiones eternas, como acabamos de leer. El que siembra poco, poco cosecha. Pero el que siembra mucho, y estamos hablando de las cosas para Dios, mucho va. El que siembra mucho, mucho va a cosechar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, primeramente por tu palabra, que es como un verdadero aliciente en medio de un desierto. Señor, gracias por edificarnos. Gracias, Señor, por dejar ahí el ejemplo de vida de todas estas personas. Cuán preciosa, Señor, es tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú nos des un corazón a cada uno de nosotros, como el rey Josías.
que puso su vida al servicio de los demás. Qué bendición, Señor. Qué bendición va a ser, Señor, ser recordados por ser personas que te amaban a ti primeramente, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas y con todos sus recursos. Gracias, Señor, por eso. También te quiero pedir, Señor, que cada uno de nosotros podamos desarrollar un corazón apasionado por ti y por tus cosas, Señor. Poner en práctica todo lo que aprendemos, todo lo que leemos ahí en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de ella. Bendice a tu pueblo. Bendice todas las necesidades que tenemos. Una vez más, Señor, gracias por la historia de todos estos reyes. En el nombre de Jesús.